Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Ya te he puesto ahí el título, Rivers of Nihil, que, bueno, supongo que ya nos darán la explicación de qué es esto. Es una banda dice aquí, death metal técnico progresivo de Pensilvania. La canción se llama The Void from Which No Sound Escapes. Que yo recuerde, esta banda no ha pasado por el canal. O tal vez sí, David, porque Creo que no. crees que no. Bueno, Creo, ¿eh? No me vam- suena, ¿no? vamos a comprobarlo. Efectivamente, no ha pasado por el canal, así que banda nueva Lo en de Nihil, lo de Nihil. Bueno, es que me acordaré, ¿eh? sí, sí, Más que nada porque no sabemos qué es, ¿eh? efectivamente. Del Nihil. No sabemos ni qué es ni cómo pronunciarlo. Teníamos ahí, hemos hecho una variedad de acentos y formas de pronunciarlo antes de empezar a grabar que nos ha entrado la risa floja y esto es, no ha sido el primer intento precisamente a la hora No, de no. intentarlo. En fin, cosas. Amigos, bueno, últimamente tenemos mucho death metal, ¿verdad? Y además Sí, death sí. metal técnico y tal, así que bueno. Es una, no sé si tendencia o no, pero el caso es que Carlos Espinal, que patrocina esta reacción, nos trae esta banda y bueno, vamos a ver qué tal. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de cualquier reacción que hagamos y vamos a darle. Buah, estaba pensando yo que como hay algún espectador que sea epiléptico, la hemos liado, David. Em, Además, de verdad. Madre mía. Me tenía desconcertado el comienzo, porque claro, entre lo suave, lo etéreo del piano, la La parsimonia voz con la ahí que... Sí, sí, en susurros.
Correcto, digo, esto de death metal, ¿por dónde va? El bajo haciendo parsimoniosamente su tapping, manteniendo notas sostenidas en la guitarra, y digo, y la batería estaba haciendo casi como el sonido de una locomotora que iba arrancando, iba viniendo hasta que ha roto. Y bueno, me parece brutal, ¿no? Me parece em, más que un growl al uso, es como un screaming grave. Tiene una voz particular, me gusta, tiene mucha Sí, fuerza. em, Evidentemente son gente muy buena, muy buena. Técnicamente esto es gente con mucho conocimiento técnico. Me parece muy bien. Entre comillas, me da pena que sea tanto oscuridad con destellos de luz porque no me puedo fijar bien en cómo están tocando. Em, Me llega, ¿no? Me llega la intensidad, sí, sí. pero que yo quiero disfrutar también de ver a los músicos. En fin, bueno, Que eh, cuando ponen tantos parpadeos o tantos sí, cambios de plano ahí muy rápidos y tal, al final sí, sí, sí no se disfruta mucho, pero claro, bueno, es un concepto porque, de hecho, si te fijas hay mucha oscuridad, las luces van apareciendo muy a cuentagotas, ni siquiera cuando los enfocan a ellos es una luz total, sino parcialmente se les ve la cara y todo eso va porque la letra gira en torno a la experiencia del vacío total, de la desconexión emocional, del aislamiento extremo, de la pérdida de significado y bueno, mm, claro, no solamente el vacío se refiere musicalmente a la ausencia de sonido, sino ausencia de respuesta, ausencia de sentidos y todo de esto, todo. efectivamente. Y ese es el enfoque narrativo que un poquito el cantante quiere aquí explicar hasta llegar a una especie de agotamiento emocional en la que, bueno, pues este tipo de cosas suelen derivar en depresión. Y bueno, viendo este plano de este hombre aquí tumbado en el suelo, pues la verdad es que lo representa muy bien. Sí. Bueno, em, y Y hay conceptos chulos porque el que está en silencio no es que busque, digamos, estar en paz para no discutir, ¿no? Es em, el concepto de la anulación, ¿vale? Es decir, lo peor no es discutir, lo peor es la indiferencia. Aquí en España hay un refrán que dice, no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Si pasas de él, fastidia Correcto. bastante más que si le te pones a discutir. Correcto, correcto. Y bueno, em, es que es curioso, ¿no? Porque claro, aquí está el tema de la depresión, el nihilismo existencial, la entropía emocional, aquí hay un montón de cosas. Bueno, musicalmente me parece gente muy, muy buena y muy competente. Vamos a decirlo ya en la siguiente pausa para no extendernos, pero oye, este grupo es muy bueno, ¿eh? Muy, muy, Sí. muy, muy bueno.
¡Oh! Me vuelve loco el saxofón. Qué buena idea. A ver, vamos a hablar un poquito de los instrumentos. Las guitarras, está claro que son técnicas, que Sí. son gente que sabe realmente lo que hacen. Sin embargo, son riffs complejos pero contenidos. No buscan la exhibición. También juegan con las disonancias, con las notas sostenidas, como hemos visto en primer plano, ¿no? Esa guitarra, em, progresiones que parecen que van a volver al mismo punto. Y es como, yo creo que las guitarras representan como el pensamiento obsesivo, ¿no? El saxofón, esa melodía melancólica, abierta, em, que flotaba en el sonido, ¿no? Resonaba por el espacio. Sí. Era como muy emocional. Yo creo que es como un poquito, no sé si tristeza o no sé, pero muy emocional, ¿no? Muy, muy Sí, puede ser, puede melancólico. Sí, ser. sí, 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 sí. El bajo también muy definido, muy activo, aporta mucha profundidad, mucho movimiento. em, es se pega a la guitarra, pero a veces se vuelve independiente. De hecho, el bajo, mientras el guitarra, que es el que tiene una voz melódica, ¿no? Estaba ahí cantando, sonaba el bajo de fondo y estaba haciéndole una segunda voz. Momento precioso también. Sí, sí. Am, Es que además eso es una canción. sí, yo creo que es que el bajo, yo creo que es como muchas veces decimos, los bajos y las baterías los asociamos con metrónomos, es como el paso del tiempo. Sí, em, puede ser. y las voces, claro, están las voces guturales y las voces limpias. Esta gente saben hacer muy buenos contrastes entre melodías pausadas, progresivas, cuando se van ¡pum! Y se disparan al extremo. Y también combinan muy bien las voces, la gutural con la melódica, saben conjugar muy bien este tipo de cosas. Los guturales que son profundos, que son densos, pero sin embargo, fíjate, sin embargo, los guturales no suenan agresivos ni a rabia, No, 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 no. Suena suena más bien pesado, tristes. claro, sí, 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 efectivamente, y las voces limpias suenan como cansadas, como resignadas, apagadas, ¿sabes? Bueno, sí, Eh, el tema va de depresión y esas cosas, bueno, pues. mm, el tema va del vacío. Sí, sí, del vacío. Va de eso. Sí, sí, sí. Del vacío total, además. Vacío total. Es como cuando Sí, ya, vamos, que no tiene. Estás metido en una depresión, pero vamos, ya que no hay razón. ya. Cuando ya te deja de importar todo, ya no hay razón de vivir, ya, ¿sabes? Madre Eh, mía, vaya temitas de canciones. oye, pero sin embargo pueden hacer una obra muy, muy hermosa. Me parece un tema Sí, hermoso. sí, ¿no? Por cómo lo combinan. Yo lo he dicho muchas veces, es decir, me gusta el extremo, el metal extremo, pero no todo el tiempo. Me gusta a mí que me lo combinen con cosas. Es mi gusto personal. Eh, y me parece que este grupo de Pensilvania, ¿no? Hemos dicho que era, Sí, sí. lo hace Lo hace estupendísimamente. bien, sí. Ujú. Sí, sí. El próximo videoclip que se vea más claro, ¿vale? Con Que tanta tenga un luz poco más de luz. y tanta sombra es demasiado cinematográfico, demasiado creativo para mí. Me dan ganas de abrir una ventana y que entre claridad. Sí, Eh, pero si estás en no, el no. vacío, Este fotograma es buenísimo, porque mira, se ve toda la oscuridad que viene por detrás, pero hay un rayo de luz, ¿vale? Que te ilumina. Es decir, hay como una esperanza asomando, ¿no? Es decir, no está todo perdido. Así que, bueno, pues a mí me parece un un temazo. temazo, sí, Venga, sí. vamos a terminarlo.
y a ver cómo termina esto. Tremendo, tremendo, tremendo. Sí, te digo lo que estaba pensando, viéndole ahí sentado a oscuras con la luz ahí, ¿El qué? como los enfermos de Alzheimer que se encierran ya cuando ya están muy mal, que se encierran en sí mismos Sí. y se deben meter pues, como en una habitación así, recordando sus cosas. De hecho, trabajaba con un chico que le dio Alzheimer al padre con 50 años, creo. Y al final, ya antes de morirse, se tiró 22 años, creo. Y era como un bebé. Era Yo como un bebé, ¿no? es una, Hacía sus cosas, lo llevaban a su centro de día, luego por la noche lo cuidaba su madre, pero era como un bebé, ¿eh? sí, yo es una enfermedad muy, muy cruel, sobre todo para los familiares. Muy dura. Yo habitualmente trato con personas con Alzheimer. Y al principio va desapareciendo la memoria a corto plazo. La memoria a largo plazo, curiosamente, tarda más Sí, tiempo eso tarda más, sí, en sí. verse ¿Se afectada. acuerdan de cuando eran pequeños o de gente que... Sí, 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 sí. Es decir, esa memoria la tienen bastante más fresca. Y sin embargo, lo que es del día a día sí se pierde más. Y bueno, hay que tratarlos con mucho tacto porque, es decir, ¿para qué provocarle más sufrimiento del que ya de por sí tienen, ¿no? Así que Qué enfermedad más chunga, de verdad. sí. mm. Y los familiares sufren mucho, sufren muchísimo. Así que hay que tratarla desde un enfoque también muy psicológico, ¿sabes? Porque el deterioro físico sabes que va a ocurrir, pero Sí, bueno, pero eso... no, pero me refiero el psicológico, hay cosas para las que la gente no está preparada. El que tu padre no te reconozca y cosas así, no, es muy duro, es muy duro. Después hay algunos que, sin embargo, por ejemplo, han sido personas buenísimas en vida, pero buenas, buenísimas. Y sin embargo, con el Alzheimer se les cambia el carácter y se vuelven agresivos. O al contrario, hay gente que tal y de pronto les cambia el carácter y ya los propios familiares no lo reconocen. Bueno, no nos vamos a meter, pero sí Sí, que sí. todas las enfermedades mentales, la salud mental es muy importante. Muy, muy importante. Muy importante. Por ejemplo, estar en un trabajo que te cueste la salud mental no merece la pena. No merece la Además, de pena. verdad, ¿eh? Y lo digo por experiencia, no merece la pena. Y estar en trabajos con puestos importantes, con cargos de responsabilidad, pero si después la mente no te pasa factura, es mejor estar en otro sitio
Sí, sí. que te reconforte más, que te llene. Em, es mi caso. Así que yo ahora estoy estupendamente. Pues mira, A nivel mental estoy súper en paz. Y además estoy cuidando de gente. Así que eso a mí me llena mucho a nivel personal. El tener la conciencia directa de que realmente estás ayudando a ayudando, gente. sí. Sí, en su día a día. Así que bueno, pues eso es importante. Em, volviendo al tema, es una maravilla. A mí me ha encantado. Y bueno, Sí, al sí, muy final bueno. el director ha hecho una labor estupenda. Sí, sí, tiene planos increíbles. Bueno, pues, ¿qué puedo decir? Para empezar, muchísimas gracias, Carlos Espinal, por darnos este temazo para reaccionar, por apoyarnos y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Y los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.